La historia no contada. Programa de investigación y divulgación histórica. Investigaciones realizadas con pruebas documentales, testificables y monumentales. La historia que no está escrita en los libros oficiales. La historia no contada. Bienvenidos. Amigos, amigas, gracias por el favor de su atención a una emisión más de su programa La Historia No Contada. No puedo dejar pasar que termine este año 2020 tan difícil para todo el mundo. No puedo dejar pasar por alto el que en este año se cumplen los 100 años de la muerte, del asesinato vil de don Venustiano Carranza Garza, el Barón de Cuatro Ciénegas, el primer jefe del ejército constitucionalista. Quiero hacer, antes de continuar con parte de su... Voy a hacer una referencia breve a lo que hizo Carranza. Sabemos que él es el autor de la Constitución de 1917, de la Constitución vigente hasta nuestros días, con más de 700 modificaciones y añadiduras y bordados que le han hecho en todo este tiempo, el 17 a la fecha, pero de alguna manera don Venustiano tuvo una forma muy diplomática de salir avante en el conflicto de la segunda invasión americana a México del 21 de abril de 1914. Los estadounidenses, los gringos exigían ciertas cosas en desagravio a su ejército y a su bandera. Bueno, pues el señor Carranza también pidió las mismas situaciones reverenciales y de alguna manera se rindieran los mismos honores, como México o el ejército mexicano le rendía los honores a la bandera norteamericana, los norteamericanos también rindieran los 21 cañonazos en honor a la bandera mexicana. Entonces, logra muchas cosas, muchas cosas, pero además no crean que Carranza comienza cuando llega a ser presidente, no. En sí Cuatro Ciénegas ni sabían que existía, Cuatro Ciénegas Coahuila, no sabían que existía. Saben a partir de que Carranza va tomando fuerza en su carrera política, porque Carranza fue diputado en la época porfiriana. Repito, he visto, porque hay gente mala que se dedica a tergiversar la historia de México y de todo el mundo, en YouTube, en las famosas estas enciclopedias que están gratis y que terminan con pedia, no voy a decir cuáles, pero las pedia, pues, son varias. Hay gente enferma que hace una copia o hace un símil de esa enciclopedia con ese término y tergiversan la información. De verdad, sabemos que es para hacer un mal, pero hay de todo y en esto hay que tener mucho cuidado, sobre todo los chavos, los jóvenes, las nuevas juventudes escolares, que sean por línea o sean directo, en presencial por estos tiempos pandémicos. No nada más es copiar y pegar en un trabajo de investigación, no nada más es saber cómo sale, no. Simplemente he visto, así como le han dicho general a Madero, pues a don Venustiano Carranza le han dicho general, el general Venustiano Carranza. ¿Y qué creen? Carranza no es de carrera militar. Sí era el primer jefe del ejército constitucionalista, porque le manda a Álvaro Obregón a diseminar, a deshacer el ejército federal por desleal, por muchas cosas. Y basado en la Constitución del 17, por eso se va a llamar el ejército constitucionalista. Y ahí empiezan muchos cambios en el ejército que ahora conocemos, el ejército mexicano. Carranza funda el arma de aviación, Carranza hace muchas cosas en favor del ejército y él tiene un dicho muy bueno cuando también da el impulso a la industria militar, que dice: es mejor hacer las armas en nuestro país que no comprarlas a los países y después estos países a quienes les compramos las armas quieran venir a resolver nuestros problemas. Pues ya saben a quién se refería, ¿no? Pero bueno, don Porfirio Díaz pues le compraba armas no tanto a Estados Unidos, sino sí había compra, pero la fuerza
llegaba de Alemania, recuerden cómo es recibido don Porfirio Díaz en Alemania, y les cuento para aquellos que les gustan las pistolas Luger, yo ya tengo 1 o 2 programas sobre pistola Luger. Bueno, pues llegaron a México con la marca de, con el sello de Ejército Mexicano, hechas en Alemania, pistolas Luger, la P08, pero calibrada en calibre 45. Sí hubo Luger 45, 9 milímetros vino hasta después, el 9 por 19, después el que fue calibre 30, después calibre 32. Hubo varias pistolas recamaradas de diferentes calibres en la historia de la Luger, pero México tuvo, y esto fue gracias a don Venustiano, y esa intervención del 14 de los gringos, pues era para que no llegaran armas alemanas a Victoriano Huerta, que las había pedido. También es donde el general Manuel Mondragón hace sus business truculentos en Francia y en Alemania. El general Felipe Ángeles se da cuenta de ello, le informa al señor presidente Díaz, general Díaz, y mandan regresar a Mondragón, y deja al general Ángeles, que hablaba perfectamente el francés, lo deja precisamente para terminar los famosos rifles Mondragón, que no se traen todos, muchos se quedan en Bélgica y en Suiza también, que son la Hernestal, son las fábricas que hacen este tipo de rifle, el rifle Mondragón, gracias al impulso que le da Porfirio Díaz. Pues en México se conoció ese rifle Mondragón como rifle Porfirio Díaz Mecanismo Mondragón, que por ahí uno de los que conspiraban, que no sé si ya murió o no, que hace novela histórica, ni siquiera es historiador, y es descendiente de un general que sí fue revolucionario, buen general, de apellido Aguirre, dijo que Mondragón se había fusilado al Mauser alemán, porque también hubo un Mauser español, pero bueno, la Mauser oficialmente es alemana. Entonces, en esta historia de las armas, que a muchos les apasiona, a mí me apasionan, soy especialista en armas y tecnología. Bueno, pues pues no se fusiló a ningún Mauser, porque el mecanismo del rifle Mondragón es totalmente diferente. Por gases se puede cortar el gas para hacerlo manual, cortar manualmente, cerrojearlo, o por medio de una palanca aplicar el sistema de gases de expulsión de la bala para que hagan el retroceso del resorte, que va a volver a alimentar el retroceso del cañón, expulsar la vaina vacía y con el mismo gas subir del cargador otra bala a la recámara y tener el martillo ya listo, estar ya martillado el rifle. Pero bueno, esa es otra situación. Pero vean qué riqueza en estos años tiene México, y ese bloqueo naval que hace Estados Unidos era para que precisamente Victoriano Huerta no recibiera las armas que había comprado a Alemania, ¿verdad? Y don Venustiano Carranza también, y es ahí también donde le meten, ya no le toca a Carranza, es mucho después, le meten el gol a la famosísima pistola Obregón, hecha por el ingeniero mexicano Alejandro Obregón, que era superior en muchas situaciones a la Colt, las dos calibre 45, pero de la Obregón a la Colt, 1000 veces la Obregón. Se hacen 1000 piezas, se destruyen 800, se quedan 200 que andan por el mundo, y son carísimas si se llegan a conseguir esas pistolas Obregón, que nada más porque hubo que unificar hoy en día, cuando Estados Unidos termina su servicio activo del calibre 45, que duró más de 70 o 75 años en servicio, la famosa Colt 45, y le meten la Beretta 92 SF, calibre 9 milímetros, por mayor capacidad del cargador, y porque con un disparo de una 45 ya nadie se para, todavía con una de una 9, pues todavía te paras a declarar. Entonces, ¿qué es lo que hacen los demás ejércitos de Latinoamérica y del mundo? Y México unifican criterios hacia la 9 milímetros. Y ya desde la época si no es que es un poquito antes, sí, después de López Portillo, todavía López Portillo, cuando se graduaban los de la Escuela Naval Militar, él entregaba pistolas Colt calibre 45, entonces se conocían como las López Portillo. Cuando llega Miguel de la Madrid, ya México le ha comprado la patente de la HK7,
HPK7, una cosa así, la famosa engrapadora que hay que apretar la cacha para que active el disparador, le decíamos la famosa engrapadora. En el tiempo de Miguel de la Madrid, las primeras graduaciones del heroico colegio militar bajo su mandato, que en el carro decía de esta HK ya hecha en México, ya eran 9 milímetros, ya no entregaban calibre 45, ya los que ahora son generales o ya después se conseguían, pero con lo que te graduabas del colegio del aire, del colegio militar, eran ya 9 milímetros. ¿Por qué? Porque había que unificar los criterios con Estados Unidos del 9 milímetros. A mí en lo particular el 9 milímetros no me convence. Después de haber tirado con 45, pues obviamente pues hay una diferencia grandísima, ¿no? Y hoy en día hay cargadores, porque en Estados Unidos se sigue haciendo la 45 y es muy famosa, ese calibre es muy famoso, el ACP quiere decir automático, all pistol, así como el 380 Kunz, o sea, el 9 milímetros corto, el 380 ACP, que también era para la pistola calibre 380, que es de ojiva igual. Lo que es 380, 9 milímetros, o sea, la 9x19, la 38 especial y la 38 super, todas las ojivas, lo que te penetra, van a ser 9 milímetros. El otro, la extensión del casquillo y de la carga ahí está la diferencia, ¿no? De una super a una 38 super a una 38 especial, pues una es para arma automática, otra es para revólver. En fin. Pero bueno, esto es un preámbulo y ya ven, me pican con esto y me sigo de lleno con lo de las armas, pero vamos directamente a los 100 años de la muerte de don Venustiano Carranza Garza. Él nace el 29 de diciembre de 1859 en Cuatro Ciénegas, Coahuila. Él nace en plena leyes de reforma y después va a venir la guerra de reforma. Él va a morir en mayo 21 de 1920. El 21 de mayo de 1920 va a morir asesinado en Tlaxcalaltongo, Puebla, cuando va camino hacia Veracruz, donde dice que se lleva el archivo de la nación en los ferrocarriles, llegan hasta un lugar donde ya no se puede seguir, es traicionado por el que queda al mando. Recuerden ustedes los programas que hice del teniente piloto aviador Carlos Santa Ana, donde en su avión cuando va hacia Veracruz, él defiende y se eleva para ver en dónde está la línea enemiga, y se eleva para ver y salvaguardar al presidente de la República. Todo esto está en este tiempo conjugado. El que sí va a ser general y va a ser ministro de Guerra y Marina va a ser su hermano Jesús. Jesús Carranza Garza, sí, el hermano del presidente Venustiano, sí va a ser general. Don Venustiano lo confunden con general o por maldad o porque llegaba a usar un traje de monobotonadura tipo militar. Pero ¿por qué? Si no era militar lo podía usar. Porque era el primer jefe del ejército. Ya nomás con eso. Bueno, entonces, él medía 1,98 de estatura, era un hombre alto, bien proporcionado, me refiero como Porfirio Díaz, aunque era chaparrito, un poquito más chaparrito Porfirio Díaz, pero gente de fibra, gente fuerte, no tomaban refresco, pues. Solo 3 presidentes de México han muerto en funciones. Aguas con esto, que es un dato histórico y puede ser hasta una pregunta de grado. ¿Quiénes son los 3 presidentes muertos en funciones? Miguel Barragán en 1836, antes de la campaña en contra Texas, se muere en funciones. Benito Pablo Juárez García, Benito Juárez, en 1872, el 18 de julio del 72, él muere de angina de pecho en Palacio Nacional, y ahí está su recinto a Juárez. Ahí donde vive ahora el señor presidente, bueno, un poquito unas salas más adelante, ahí está el recinto a Juárez y en otro lado vive el señor López Obrador. Y el que precisamente en funciones va a morir también es pues Venustiano Carranza Garza, el 21 de mayo de 1920 en Tlaxcalaltongo, Puebla. Ustedes me preguntarán, oye, ¿y Madero qué creen? Madero no muere en funciones presidenciales porque bajo el engaño firma su renuncia el 19 de febrero de 1913 y 10 días después, al inicio de la escena trágica que inicia el 9 de febrero
de 1913, que es cuando le avisan y cuando dan el portazo y muere rafagueado por metralleta desde arriba del Palacio Nacional el general Bernardo Reyes y su caballo de gran alzada, Lucero, parece ser era una yegua de gran alzada. Bueno, pues ahí los masacran a los dos. Para cuando Madero baja del castillo de Chapultepec en esa marcha de la lealtad con los cadetes del colegio militar, todavía no era heroico, sino con los cadetes del colegio militar, el general Reyes tiene 2 horas de muerto ya dentro de Palacio Nacional porque lo arrastran, lo meten, el caballo ahí lo dejan. Bueno, en fin, entonces va a morir Madero el 22 de febrero de 1913, al igual que José María Pino Suárez, que era su vicepresidente, lo que sería ahora el secretario de Gobernación. Para esta fecha ya es presidente el general Victoriano Huerta, que es cuando Lascurain, el licenciado Lascurain, que va a ser el fundador de la Escuela Libre de Derecho, bueno, pues él queda, dura 45 minutos y como ya no está Madero, bueno, pues entonces se juramenta y quien tiene que subir, queda Lascurain presidente 45 minutos y él renuncia y tiene que nombrar al secretario de Gobernación o al ministro de Gobernación, que era de la Huerta. Entonces sube bajo el estatuto de la Constitución de 1857, todavía no existía la del 17, pues sube Victoriano Huerta al poder. Entonces cuando matan a Madero, pues ya está ahí nada más esperando horas a que lo maten. Y quien es testigo de todo esto es el general Felipe Ángeles, porque también lo encarcelan a él. Porque cuando va Madero por Ángeles a Cuernavaca, porque ya está parapetada la escena trágica que Huerta está en Palacio Nacional y Félix Díaz, el sobrino del del general presidente de don Porfirio Díaz, está en la Ciudadela. Entonces tiraban tiros de artillería, pero no se daban, estaba intencionado. Bueno, llega en Carcachita, llega Madero con el general Ángeles y dice: sácalos de la Ciudadela, y empieza Ángeles, que ha sido uno de los mejores artilleros de la Revolución Mexicana, el mejor artillero de la independencia, pero le costó poquito, le duró poquito, fue Mariano Jiménez. Bueno, pues llega Ángeles y lo saca de la Ciudadela, y después también por ciertas razones es cuando matan a Gustavo Madero, muy feo allí también, le sacan el ojo con una bayoneta, el ojo bueno, después le sacan el malo, hasta que llega un capitán y saca precisamente su 45, lo ve sufrir desangrado y le dice: ya estuvo bien, dejen a este hombre en paz, ya que muere en paz, que descanse, y le mete 3 balazos en el pecho 45, pues lo rebotaron, ni siquiera lo atravesaron, ni siquiera le dio chance de decir nada, pero fue la muerte trágica del hermano del presidente, y que el presidente, ya estando en cautiverio, se entera que han matado a su hermano, y eso mermó mucho en el ánimo. Y aún así Madero le daba ánimo a tanto Ángeles, cuando ya estaba enclaustrado con ellos y con Pino Suárez en Palacio Nacional, ¿no? O sea, momentos muy, muy, muy difíciles de nuestro México tan querido. Bueno, entonces Carranza fue gobernador porfirista, después senador de la República, era de clase media alta y, o sea, pobre no era, ¿no? Y cuando estalla precisamente la Revolución Mexicana, se integra al gabinete revolucionario de Madero. O sea, sí comulga con las ideas de Madero. Y Carranza fue un gran conocedor de la historia de México, y a quien estudia mucho y a quien tiene en un alto nivel es a Benito Juárez. Entonces, en su momento Carranza le hace ver a Madero que no debe gobernar con el ejército que combatió, sino que debe de gobernar con el ejército que le ayudó a llegar al poder. Pero Madero pecaba de, no sé, vamos, por no decir otra palabra, pecaba de ingenuo. Bueno, Madero le contesta a Carranza que no, porque el ejército al que había combatido eran ciudadanos en armas que deberían regresar a los cuarteles. A ver, sí, sabemos que el militar es un ciudadano con uniforme, porque no pierden su calidad por ser militares de ser ciudadanos. Pero los que eran de carrera, los que no eran levantados, los que no eran de leva, bueno, y son de formación militar, así sean ciudadanos,
tienen una formación vertical, tienen una formación muy estricta. Y Madero era muy buena gente. Hay una segunda instancia en los tratados de Ciudad Juárez que, en vez que Madero asuma el poder, cuando se hacen los tratados de Ciudad Juárez, es muy interesante, voy a hacer un programa respecto a esos tratados especialmente, donde le hace ver en la segunda instancia de los tratados de Ciudad Juárez, que Madero asuma el poder en vez de renunciarlo. O sea, una vez renunciado al poder el general Díaz, ya ven que hace su carta en mayo también de 1911, entonces él renuncia, debía haber asumido Madero la presidencia de inmediato y no. Entonces Madero lo que hace son cambios de poder conforme a lo establecido en la Constitución del 57, y el presidente entonces que queda entre Porfirio Díaz y a que suba Madero es Francisco León de la Barra. Francisco León de la Barra era diplomático mexicano, gente de dinero, ese sí no fue fregado, gente de dinero, y que después, una vez que ya Madero está en el poder, León de la Barra se encarga de negar a los maderistas, de destruir la ideología maderista. ¿Por qué? Porque de alguna manera recibía, y eso está más que comprobado, acuérdense que el que acusa prueba, bueno, pues era parte o era un agente, no quiero decir agente, pero sí tenía mucho que ver León de la Barra con los intereses de Estados Unidos en México. Entonces, en fin, de la Barra primero veía sus intereses por los Estados Unidos y jamás veía por los intereses de México. Por eso se dedica a descalificar toda la obra maderista. Bien, en el Plan de Guadalupe se firma en la Hacienda de Guadalupe, por eso se llama así, y lo desarrolla don Venustiano Carranza. En él decían restaurar el orden constitucional, crear al ejército constitucionalista. El general Álvaro Obregón va a ser, como lo dije, el ejecutor, la mano derecha ejecutora de Venustiano Carranza va a ser Álvaro Obregón. Carranza no fue militar, aunque usaba uniforme. Esto simplemente lo hacía por ser el primer jefe del ejército constitucionalista, era lo que yo ya había mencionado. Quien sí es militar, ya ha llegado al grado de general, es su hermano Jesús Carranza, quien desempeñará varias funciones que su hermano, el presidente, le encomienda, y morirá de una forma trágica y violenta. Para este momento las fuerzas militares se disponen de la siguiente forma. En el norte tenemos ya conformados, en la parte del norte de la República tenemos la famosa División del Norte con Pancho Villa, que va a dominar lo que es Chihuahua y Durango. En el noreste, cargadito para acá, ahí va a estar precisamente Plutarco Elías Calles, el general Gil, el general Serrano, el general Obregón. Van a defender o van a hacer su estrategia militar en Sonora y Sinaloa. En el centro va a estar precisamente en Zacatecas, el héroe más que para Francisco Villa de la toma de Zacatecas es Pánfilo Natera. Entonces, en Zacatecas, que es el centro, se toma como el centro de México, va a ser, antes de llegar a la capital, va a ser precisamente Pánfilo Natera, abarcando Zacatecas y Aguascalientes bajo su mando. Y en el noreste va a estar lo que sería Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. Va a estar precisamente Pablo González con don Venustiano Carranza. Vienen en movimientos paralelos hacia la ciudad. Una nota curiosa es que, aunque Carranza hace el Plan de Guadalupe, él no lo firma. Zapata también, hablando de Zapata, que quien manda a matar a Zapata pues es Carranza, quien manda a matar a Ángeles pues es Carranza, al general Ángeles, que también se ha cumplido su centenario de su muerte. Zapata jamás va a pertenecer ni al ejército federal ni al ejército constitucionalista, porque también por ahí he visto gente que dice que Zapata bandeaba o iba al bando que
le convenía, no. Zapata era un hombre de una sola pieza. Se acabó. El 26 de marzo de 1913 estalla entonces la revolución contra Huerta y va a terminar el 15 de julio de 1914. Un derramamiento de sangre mexicana, una guerra civil prácticamente. Obviamente lo sabemos y no me cansaré de decirlo que lo que fue la Revolución Mexicana fue orquestada, fue instrumentada todo en la Embajada de Estados Unidos con el embajador Wilson, si mal no recuerdo. Woodrow Wilson era el presidente. El embajador no recuerdo ahorita el nombre, pero bueno, igual una persona indeseable para el país y para la historia de México. Así es que amigos, amigas, con esto ya les conté cómo muere Carranza. Hay alguien que dice que cuando están ya ahí en esas chocitas donde se alojan, allí en Tlaxcalaltongo, que estaba lloviendo, que fue traicionado, que sabían en qué choza había quedado solo y todos los demás. Qué raro, ¿no? Que a Carranza le ponen su catre de campaña un poquito elevado y todos los demás están en un petate casi pecho tierra o en tierra, no, espalda a tierra. Se dice, que no lo creo, pero sí he escuchado de historiadores que Carranza, al haber sido herido en una de sus piernas, sabe que está perdido, están las detonaciones, se perdían tanta detonación entre los truenos, porque fue una tormenta muy fuerte la que cae esa noche, que él de plano dijo, aquí no me agarran vivo, y según es que nadie estuvo ahí, pero por eso digo, a quien le consta, lo único que dicen es que sacó su 45 que ya traía cortada y se dio 2 balazos en el pecho él mismo. Si con uno no lo aguantas, 2, pues está bien que seas hombre resistente. Pero bueno, eso ya es la historia no contada o la historia contada según la versión morbosa y la versión oficial, que realmente pues no le vemos el caso, ¿no? Pero bueno, pues amigos, amigas, qué gusto el haberlos saludado y recordar al Barón de Cuatro Ciénegas, a quien nos dio la Constitución y muchas otras cosas, a don Venustiano Carranza Garza, y una memoria también para su hermano Jesús Carranza, el general Jesús Carranza Garza, que muere también por esas épocas, en un México convulso, en un México que no hay dinero, hay muchos muertos por el hambre, las enfermedades y por la Revolución Mexicana. Con el gusto de haberlos nuevamente saludado, me despido, su amigo Ricardo Trillanes, en un programa más de la historia no contada. Gracias, nos vemos hasta la próxima.